¿Cómo puede el ser humano ser libre frente a un Dios que es soberano? ¿Qué libertad tiene el ser humano frente a un Dios todopoderoso? Una de las mejores respuestas a esta pregunta la dio el rabí Akiva. Él dijo: todo está conocido, todo está previsto, pero libertad de acción es dada. Cuando un ser humano entra en el camino de la obediencia, mientras más difícil te sea guardar un mandamiento, más te elevas, más te acercas a Dios, porque según el esfuerzo es el premio. Dentro de cada ser humano existe un Egipto, un desierto y la tierra prometida. Dentro de cada persona existen estas tres dimensiones. Pero, ¿qué significa todo esto? Significa que cada persona pasa por esas tres etapas. Hay un momento en la vida de una persona y es que se encuentra en Egipto. Es decir, hay circunstancias alrededor tuyo que tú no puedes controlar de ninguna forma. Te sientes como un esclavo en Egipto, totalmente confundido, totalmente acorralado y sin ningún tipo de esperanza. Y en un momento dado, Dios te sacó de ahí. El llamado a cada persona es diferente, pero en un momento dado, para salir de Egipto, te tiene que llegar la palabra. Nosotros no sabemos cómo te llegó, pero sí quién lo causó. No sabemos cómo te llegó ese despertar. Quizás fue la buena acción de alguna persona, o que leíste las escrituras, o que viste algo. No sabemos cuál fue el vehículo particular de cada persona, pero sí sabemos que en el momento que te llega la luz, en ese mismo momento, Dios te sacó de Egipto. Dios te saca de la esclavitud, donde no tenías libertad, ni esperanza, ni promesas, ni Dios en el mundo. Pero ojo, después de salir de la esclavitud, todavía no llegas a la tierra prometida. Después de Egipto, viene el desierto. Ya saliste de Egipto, pero estás pasando por un desierto. En el desierto, hay momentos cuando obedeces a Dios y hay momentos cuando desobedeces. En el desierto, habrá días o momentos en los que estarás muy elevado espiritualmente, pero también habrá días o momentos donde estarás totalmente derrumbado. En el desierto, hay momentos en los que pareciera que deseas volver a Egipto, a la esclavitud. Y hay momentos en los que pareciera que la tierra prometida te queda demasiado lejos. Y una persona en el desierto vive en esa lucha, en esa tensión y en esa batalla. La mayoría de nosotros hoy en día vivimos en el desierto, en esa lucha, en esa tensión. ¿Y qué aprendemos de esto? El mensaje de la Torá es que el siervo hebreo solamente puede servir 6 años. Al 7º año sale libre.
El significado de 6 años, proféticamente hablando, son 6.000 años de historia. 1000 años por cada año que va a tener la humanidad, y después la llegada de la edad mesiánica, el séptimo día, el Shabbat, el año de remisión. En otras palabras, durante 6 años, que son 6.000 años proféticos, el hombre está teniendo la oportunidad de servir al Creador como un siervo a su Señor. Y ahí están tus batallas, ahí están tus luchas. Pero la Torá nos promete que finalmente va a llegar la edad mesiánica, representada en el 7º año, que es el 7º milenio. Y desde tiempos inmemoriales ha sido la opinión de muchos sabios y jueces de Israel, y es que el alma humana contiene estos 3 componentes: el desierto, que representa un periodo fuera de Egipto, pero que está cargado de miedos, está cargado de desafíos, de dificultades en el camino, caídas, desobediencias, enfrentamiento con gigantes, víboras y deseos errados. Pero la presencia divina va contigo a pesar de tus caídas. La presencia divina te acompaña a pesar de tus miedos. La presencia divina, la columna de fuego, está ahí. El ángel del pacto te acompaña en el desierto. De hecho, dicen los sabios que este ángel que menciona la Torá, que no le desobedezcas porque mi nombre está en él, es Metatrón. Es interesante que la palabra Metatrón, la gematría es 314. Y si buscas en la Torá una palabra que tenga ese mismo número, hay una sola que lo tiene, y es Shaddai. Mi nombre está en él. Shaddai es la figura de una madre que amamanta a su hijo con su propia leche. Y ese es el mensaje, que a pesar de tus miedos, de tus batallas, de tus errores, de tus caídas, a pesar de todo eso, Dios va contigo como una madre que te pone el pecho para alimentarte en el camino. Y eso es lo que te da la fuerza. Eso es lo que te da la energía. La presencia divina que nos acompaña en el desierto. Y la tierra prometida es el lugar de nuestro descanso final. El descanso final del alma, la edad mesiánica, es donde finalmente el alma va a alcanzar la liberación total de las influencias, las fuerzas del mal, donde va a elevarse y obtener su máximo potencial y de revelación completa de la gloria de Dios. Y en este escenario, Mishpatim se refiere a todos los mandamientos y a todas las leyes que el alma tiene que conocer para salir del desierto y para entrar en la tierra prometida. Es decir, todas estas instrucciones que tenemos en la Torá, en Mishpatim, tienen el objetivo de ayudarte a eliminar todo el equipaje que sobra en tu alma. Las cosas que acumulaste en tu tránsito en la vida que te impiden entrar en el mundo por venir. En otras palabras, tenemos delante 6.000 años de pruebas, 6 años de servicio, 6 días de la semana donde nos ocupamos de las cosas terrenales. Pero a todo esto, siempre te va a seguir el Shabbat,
el séptimo milenio, el séptimo año, el séptimo día. Y cuando llegues a ese séptimo milenio, el siervo tiene que ser liberado. Tu alma va a ser liberada de todo el peso del desierto. En otras palabras, estarás finalmente libre de todos los obstáculos que ahora dominan el mundo. Que así como Mishpatim exige que haya compensación justa, tu alma tiene derecho a compensación justa. Y para que el alma tuya tenga ese derecho, alguien pagó ese precio, nuestro Santo Maestro Yeshua, el Mesías. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Los secretos de Yeshua. Capítulo 26. La misericordia y la verdad. La libertad. De acuerdo a Isaías 60, 15, 16, ¿quién es el Redentor y Salvador de Israel? Yuhei Bajei. El Salvador y Redentor es Yuhei Bajei. Por tanto, Moisés y Yeshua fueron agentes de Dios en la redención. El segundo Redentor, Yeshua, es equivalente a Yuhei Bajei, igual que el primer Redentor, Moisés, fue equivalente a Yuhei Bajei cuando fue al faraón. ¿Qué tuvieron en común Moisés y Yeshua? Que obedecieron la palabra de Dios. Por tanto, ellos fueron agentes, enviados, representantes del mismo Dios. Moisés nos enseñó que la Torá tiene una función primaria: traer vida a aquellos que la obedecen. Además, ya estudiamos que la Torá tiene otro efecto en las vidas de aquellos que la desobedecen: trae muerte. Desafortunadamente, ya que la mayoría de creyentes cristianos no tienen un fundamento apropiado de Torá,
ellos leen pasajes de Pablo de Tarso, aparentemente en contra de la Torá, y asumen que estos pasajes caracterizan la Torá. Además, ellos no entienden el propósito primario de la Torá. Por tanto, ellos leen estos pasajes y llegan a la conclusión que la Torá fue gravosa, negativa o una carga pesada. Romanos 5:20. La Torá, ley, hace abundar el pecado. Romanos 7:6. Hemos sido liberados de la Torá, ley. Romanos 6:14. No estamos más bajo la Torá, ley. Romanos 7:4. Estamos muertos a la Torá, ley. Gálatas 3:23. Estábamos confinados bajo la Torá, ley. Segunda de Corintios 2:14-4:4. El antiguo pacto era la administración de muerte. Para alguien que entiende la función primaria de la Torá, dar vida a aquellos que la obedecen, estos versículos obviamente no caracterizan la función de la Torá en la vida de alguien dedicado a seguir los mandamientos. Mitzvot. Esto sería contrario a todo lo que hemos aprendido de la Torá concerniente a sí misma. Por tanto, debemos buscar entender estos versículos en la luz de su función secundaria, causar la muerte de aquellos que la rompen. En Romanos 5:20, Pablo introduce una función, propósito de la Torá, que es realmente peculiar. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿La Torá fue dada para causar que el pecado abundase? Seguramente este inusual propósito para la Torá necesita aún más investigación y clarificación. ¿Por qué la Torá santa de Yuhei Bajei causaría que el pecado abundase? Pablo se aparta de su camino para explicar el quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo de esta función particular de la Torá en Romanos capítulo 6:8. Esta función de la Torá fue designada por un periodo específico de tiempo en la vida de una persona. Pablo es muy específico en definir cuando la Torá tiene esta función en la vida de una persona. En Romanos 7:5, Pablo declara que las pasiones pecaminosas son levantadas en una persona cuando está en la carne. En la carne es la manera de Pablo de decir en el estado no regenerado, antes de la resurrección o antes de tener el nuevo cuerpo material y espiritual. Efesios 2:1-3 muestra esto perfectamente.
Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros, en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos destinados, por naturaleza, como los demás, a la cólera. Efesios 2, 1-3. En Romanos 7:9, la expresión vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado, se refiere a Pablo en su estado no regenerado, o como un niño, antes de que él fuera responsable de entender las Escrituras. Romanos 6, 17-18 declaró que éramos esclavos del pecado, tiempo pasado. Claramente, él habló sobre un tiempo antes de la regeneración. Nuestro fundamento de Torá nos enseña que aquellos que desobedecen la Torá morirán físicamente, mientras que aquellos que obedecen la Torá alcanzarán vida física. Pablo usa este fundamento para enseñar un midrash espiritual más profundo. Él simplemente muestra que la Torá tendrá un efecto negativo, causando que el pecado abunde en las vidas de aquellos que la desobedecen, aquellos que no están regenerados. Pablo claramente indicó que el hombre muere a causa de su pecado, viola la Torá. La Torá causa que el pecado abunde en el hombre no regenerado, aun si él trata de obedecerla, especialmente como un medio de salvación, como el legalismo. La gracia de Hashem regenera al hombre. Durante la regeneración el hombre es muerto al pecado. Ahora que un hombre es muerto al pecado, él está muerto a la habilidad de la Torá de causar que su pecado abunde. Habiendo sido liberados de este aspecto de la Torá, él puede obedecer la Torá como era la intención desde un principio. Más al presente, hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos con un espíritu nuevo y no con la letra vieja. Romanos 7:6. Hemos sido liberados de la habilidad de la ley del pecado para causar que el pecado llegue a ser más pecaminoso. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros.
ya que no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Ya no estamos bajo la habilidad de la ley para causar que el pecado llegue a ser más pecaminoso. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Esta es la gracia de la salvación, presente en ambos pactos, la cual nos salva al ejecutar al viejo hombre. Esto nos separa del pecado, haciéndonos una nueva creación que puede vivir por el Ruaj, el espíritu de Elohim, nuestro Dios, mientras Él lo llena con vida de resurrección que aún se extiende a nuestros cuerpos mortales. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Yeshua de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Mesías de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Romanos 8:11. Hemos muerto a la habilidad de la ley de causar que el pecado llegue a ser más pecaminoso. ¿Por qué? Porque mediante el cuerpo del Mesías nos identificamos con su muerte y a través de la muerte también de nuestro viejo hombre. Además, es mediante el cuerpo del Mesías que nos identificamos con su resurrección, a través de nuestra resurrección a vida nueva por el Espíritu. Es decir, somos libres de la ley. El pecado no puede usar la Torá para causarnos y producir más fruto para la muerte. Las pasiones pecaminosas no pueden ser más levantadas por la Torá, porque ahora somos nuevas creaciones en Mesías. El pecado ha sido eliminado de nuestra naturaleza y relegado a nuestros cuerpos, los cuales no han sido redimidos todavía. Sin embargo, por medio del Espíritu, podemos crucificar la carne con sus deseos. Gálatas 3:21 es un midrash sobre la función primaria de la Torá para dar vida física. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegase la descendencia, a quien iba destinada la promesa, ley que fue promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. Ahora bien, cuando hay uno solo, no hay mediador, y Dios es uno solo. Según eso, ¿la ley se opone a las promesas de Dios? De ningún modo. Si de hecho se nos hubiera otorgado una ley capaz de vivificar, en ese caso la justicia vendría realmente de la ley. Pero, de hecho, la Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Yeshua HaMashiach. Y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Mesías, para ser justificados por la fe.
Mas una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Mesías Yeshua. En efecto, todos los bautizados en Mesías os habéis revestido de Mesías. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Mesías Yeshua. Y si sois de Mesías, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 3, 19-29. Aquí Pablo está usando la palabra vida en el sentido de vida eterna, no vida física. Él está declarando que la obediencia a la Torá no puede darle vida eterna. Esa no es su función. Su función es dar vida física. La Torá no tiene poder para impartir vida eterna mediante la obediencia a sus mandamientos, mitzvot. Sin embargo, ella puede conducirle a la vida eterna, la cual es otra de sus funciones. Pero ella no puede darle vida eterna al obedecerla. Ella solo le conduce a la fuente de vida eterna, a Yeshua. En 2 Corintios, Pablo simplemente está declarando que la Torá era la administración de la muerte hacia los no creyentes. ¿Por qué? Porque ella no puede darles vida eterna. Ella solo los condena. Por tanto, él contrasta la administración de la Torá con la administración del Espíritu. La administración del Espíritu es una que da vida al pecador. Solo en ese sentido, el antiguo pacto es un ministerio de muerte. Recuerde, el Espíritu puede llevar a un pecador al arrepentimiento. La Torá solo puede señalarles su pecado, condenarles si ellos continúan desobedeciendo y señalarles hacia la fuente de vida eterna. El Espíritu, de hecho, puede llevarlos a la vida eterna. En el primer Shavuot, 3.000 personas murieron. En el Shavuot de Hechos 2, a 3.000 personas les fue dada vida. El Espíritu hizo algo a los 3.000 pecadores de Hechos 2 que la Torá no podía hacer por los 3.000 pecadores del incidente del becerro de oro. Estos dos escenarios son una perfecta ilustración del ministerio de condenación, trabajando en contra de los pecadores cuando ellos vienen a la Torá, y una perfecta ilustración del ministerio de vida por el Espíritu, quien puede traer vida a los mismos pecadores que la Torá condena. Es por eso que el Espíritu fue dado en Shavuot para enseñarnos que la Torá no tenía el propósito de trabajar sola. Siempre ha sido la intención de Dios que la Torá y el Espíritu trabajen juntos. Pero el Espíritu no podía ser derramado hasta que la obra del Mesías hubiera sido terminada. Pablo dijo claramente en Gálatas 3:23 que la Torá los protegió de la muerte y otras influencias hasta el tiempo de salvación. Esta es su función, asegurar
que tengamos vida física, mostrarnos al Mesías para llevarnos a la vida eterna, el Padre. Por lo tanto, la Torá nos muestra el camino de la misericordia, la verdad y la vida. Y los hijos de Israel, con una sola voz, aceptaron el pacto para siempre. Los hijos de Israel respondieron delante de Moisés: todo el pueblo a una respondió diciendo: haremos todo cuanto ha dicho Adonai. Y Moisés llevó a Adonai la respuesta del pueblo. Éxodo 19:8. Por orden de Dios, nos dice la Torá, Moisés, su hermano Aarón, Nadab y Abiú, junto con los 70 ancianos, incluyendo Ur, el sobrino de Moisés. Después de ser convocados, subieron al monte y tuvieron una visión mística de la presencia divina. Después del descenso, Moisés fue convocado para recibir las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos, para que fuesen enseñados al pueblo. Después de eso, Moisés subió al monte Sinaí, que está rodeado de una nube, penetró en la nube y permaneció en la presencia divina, en la cima de la cumbre del monte Sinaí, por 40 días y por 40 noches. Este breve resumen de Éxodo, capítulo 19 al 30, que pueden leer, contiene un mensaje pesat, literal, que cualquiera puede comprender. Pero ¿qué tal si le damos la vuelta al texto? ¿Qué tal si le vemos la espalda al texto? Es decir, no solo interpretarlo en su nivel pesat, primario, simple o literal, sino en el nivel sod. El nivel espiritual, místico y profético. ¿Qué encontramos detrás del texto? Porque si lo miramos por delante en un nivel gramatical, literal, trata de ciertas acciones y sus efectos en el mundo físico donde nosotros vivimos. Por ejemplo, algo que es dejado en custodia bajo 2 condiciones diferentes como las que se presentan en esta parte de la Torá, ya sea custodia gratuita o ya sea custodia pagada. Dependiendo de si la custodia es gratis o si la custodia es pagada, así van a ser los efectos en el mundo físico. Pero al mismo tiempo, esto que sucede en el mundo físico tiene un impacto del mundo espiritual. En otras palabras, estamos tratando aquí con las causas y efectos que tus acciones y mis acciones tienen en la dimensión espiritual de la existencia. Cada uno de nosotros es premiado o cada uno de nosotros es castigado dependiendo de los hechos punibles de los cuales somos responsables. Por la enseñanza de nuestros tzadikín, sabemos que los reinos de este mundo están bajo el dominio del Yeser Hará. Nuestros sabios nos enseñan que en el mundo entero, esta edad
presente, completa, está bajo el maligno. Está bajo el dominio del Yeser Hará, y que el Hasatán es la fuerza negativa que actúa detrás de los reinos de este mundo. Cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos dentro de un sistema que está dominado por estas fuerzas de oscuridad. Y mientras estemos en este mundo bajo el dominio del Yeser Hará, la mala inclinación, tenemos que tratar de entender cuáles son las reglas del juego y aprender a movernos dentro de las reglas de este juego para nuestro bien, porque de lo contrario, tú puedes ser atrapado por el sistema. ¿Cómo podemos salir ilesos en un mundo que está bajo el dominio de las fuerzas del otro lado? Pero ojo, no en una lucha contra Dios. No malinterpreten con doctrinas de otros lugares. Esa es la espalda del texto, de esta parte de la Torá que estamos estudiando ahora. ¿Cómo tú puedes salir ileso? ¿Cómo puedes sobrevivir en un sistema que está bajo el dominio de las fuerzas del otro lado? Toda persona inteligente, no necesariamente personas religiosas, que mire las cosas que están sucediendo en nuestro mundo, sabe que hay fuerzas del mal actuando en esta edad presente. Porque uno se pregunta, ¿cómo explicamos todo el mal que ocurrió y lo que está pasando ahora mismo en todo el mundo? Asesinatos, violaciones, y no solo de adultos, sino de niños, robos, acusaciones falsas, estafas, engaños masivos, prostitución, secuestros y un sinfín de cosas. Por ese motivo, podrán comprender por qué los místicos y sabios judíos de nuestro pueblo han sido capaces de decirnos: ¡cuidado! ¡Cuidado! El mundo entero está bajo el maligno, bajo el dominio del Yeser Hará, de la mala inclinación que todos llevamos dentro. La Torá, en Éxodo 19, en adelante, trata de ciertas leyes que a nivel Peshat tienen que ver con la esclavitud. ¿Cómo tratar casos de esclavos? Y a nivel Peshat es eso realmente. Pero ahora no estamos hablando de la cara del texto. Queremos invitarlos a ver la espalda del texto en el nivel Sod, el nivel místico, profético. En el nivel Sod trata de otro tipo de esclavitud. Es la esclavitud en la mente. La esclavitud del yo integral de la persona que se está desmoronando dentro del hombre. El yo integral de la persona que se está desmoronando dentro del hombre. Y para poder contrarrestar esta realidad del Yeser Hará, el Eterno nos ha dado un espíritu dentro de nosotros, una dimensión espiritual, un alma. Yeshua, nuestro Santo Maestro, ya dijo en una de sus enseñanzas que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Y porque así dice el proverbio: aférrate a la Torá,
No la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Proverbios 4:13. El espíritu es lo que da vida, la carne no da vida. Entonces, si lo que da vida es el alma, si lo que da vida es el espíritu, o sea, tu realidad espiritual, entonces, lógicamente, la única forma que tú tienes para salir del atolladero del poder del mal que está en el mundo es por medio de los recursos espirituales que están escondidos dentro de ti. ¿Por qué tú fuiste engendrado? ¿Por qué tú fuiste traído a este mundo? ¿Cómo llegó a este mundo? Llegó a este mundo con dos cosas. Primero, trajo consigo todo el ADN de sus ancestros, con toda la carga genética de tus dos progenitores anteriores. En otras palabras, venimos a este mundo con toda esta carga a cuestas, y por eso tenemos la ley de los esclavos en la Torá. Esto significa que cuando tú llegaste a este mundo, traes todo el peso genético y toda la actividad biológica de decenas de generaciones previas a la tuya, y que estuvieron conectadas con tu proceso de formación, ya sea pasivo o activo, recesivo o dominante. O dicho de otra manera, ya vienes al mundo con una carga generacional, a cuestas de varias generaciones previas de donde tú vienes genéticamente hablando. Y todo ese equipaje genético, acumulado por varias generaciones, te pasó a ti cuando tú fuiste formado. Tú no puedes hacer nada respecto a eso. Venimos así. Cada uno de nosotros arrastra ese ADN generacional. Y todo ese peso generacional que cada uno arrastra está dominado por el Yeser Hará. En otras palabras, nacemos dentro del dominio del Yeser Hará. Si comprenden esto, ahora podrán comprender por qué nuestros sabios dijeron que el mundo entero está bajo el Yeser Hará. Nacemos dentro de una edad que está dominada por estas fuerzas ocultas del mal, cuya meta es destruir la humanidad. ¿Y cuál es tu única defensa? Presten mucha atención. El código genético que tú tienes. Tú llegaste a ese mundo porque el Eterno te dio un código de sobrevivencia. Y ese código es tu alma. Vamos a explicarlo. Cuando ocurre la eyaculación dentro de la mujer, comienza una carrera de millones de espermatozoides, donde solo uno de ellos podrá penetrar la membrana exterior del óvulo y producir eso que llamamos fecundación. Lógicamente, si un solo espermatozoide es lo que fecunda, ¿por qué necesitamos millones? La idea no es que el más fuerte es el que llega, como enseñaba Darwin en una época, la ley del más fuerte. Esa no es la idea. La idea es que cuando Dios quiere traer un alma al mundo, marca un solo espermatozoide para un momento, un día, un instante. Lo marca como un código, y ese es el único código que puede penetrar la membrana del óvulo y fecundarlo. Cuando millones de espermatozoides son lanzados por el canal vaginal y se encuentran con un óvulo, lo rodean. Comienzan a segregar una enzima, la enzima hialuronidasa,
y esa enzima está en la cabeza de cada espermatozoide no marcado sin el código. Millones de espermatozoides rodean el óvulo femenino y empiezan a segregar esa enzima para ablandar la puerta de entrada. Una vez que ablandan la membrana exterior del óvulo, detectan la entrada y entonces el espermatozoide que está codificado por Dios penetra y fecunda. Una vez que penetra, se cierra la entrada y el resto de los espermatozoides mueren inmediatamente porque cumplieron su misión. El único que sobrevive es el que lleva el código de Dios. Revela el código de entrada y lo pasa. Es el único espermatozoide de los millones que fueron lanzados el que está marcado con el código de entrada. Y para eso se requieren millones de espermatozoides. Así que estos millones no son diseñados para fecundar. Para fecundar es diseñado exclusivamente uno, que Dios marcó. ¿Cuántos espermatozoides son requeridos para proteger al único espermatozoide que lleva el código para descubrir esa puerta de entrada del óvulo por donde él debe penetrar y fecundar? Mínimo 20 millones por milímetro cúbico. Lo normal es de 100 a 150 millones. En otras palabras, de todos los 150 millones de espermatozoides que fueron lanzados años atrás, tú fuiste el único a quien la sabiduría divina dio el código para que llegues a ser la persona que eres. Por eso el Tanaj dice: yo te doy gracias por tantas maravillas, prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión tus ojos lo veían, en tu libro están inscritos todos los días que han sido señalados, sin que aún exista uno solo de ellos. Salmos 139, 14-16. A los 18 días de la fecundación, parte del código único y exclusivo que te dieron, la sabiduría divina sopla en ti aliento de vida y te conviertes entonces en un hombre, un ser humano viviente. Sin aliento de vida, no podrías soportar el peso generacional que arrastras contigo, cuando genéticamente hablando, cientos de generaciones anteriores a ti te traspasaron tendencias y fuerzas de forma pasiva o de forma activa. Y por eso es que Dios te dio un código, y ese código está contigo desde el mismo momento de tu fecundación. Fuiste marcado desde ese momento para ser un ganador. En otras palabras, con tu código único, impregnado ahora con sabiduría divina o aliento de vida, estás capacitado para salir de la zona de los esclavos de este mundo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, tú viniste a este mundo para perfeccionarlo. Viniste a este mundo para quitar las fuerzas del Yeser Hará. Viniste a ese mundo para unirte a los hijos de la luz e ir quitando territorio al Yeser Hará, haciendo más espacio para transformarlo en territorio de la luz. Porque no hay lucha entre la luz y las tinieblas. Porque cuando llega la luz, simplemente la oscuridad se va. Pero si en vez de entender esto, caes en el error
de que tú viniste al mundo para vivir como un turista, explorar y disfrutar la vida sin trascender más allá, has sido engañado por el Yeser Hará. Y te vuelves un esclavo de este mundo y una marioneta en las manos del Yeser Hará. Ahora, en el sistema de este mundo, dominado por el Yeser Hará, tenemos enfermedades, desastres, desequilibrios y tumores malignos que requieren ser extirpados de esta edad presente. En este mundo hay un enorme tumor cancerígeno y por todos lados se observa su acción. Y cada uno de nosotros, como hijos de la luz, hemos sido traídos a este mundo para destruir ese cáncer, tanto como cada uno pueda. ¿Y cómo se destruye ese cáncer? De dos maneras. Primero, con las misbod de la Torá, cuando guardamos los mandamientos que Dios nos ha dado a cada uno, sean positivos o negativos. Haciendo eso estamos atrayendo a este mundo una enorme energía espiritual. Estamos atrayendo luz a la oscuridad. Y esto es lo que llamamos, y lo que llaman nuestros sabios, como la reparación del mundo, el Tikkun Olam. Y la segunda forma es a través del Tikkun Nefesh, la reparación de tu alma. Como tu alma viene al mundo arrastrando este enorme peso de generaciones pasadas, como ya explicamos, y con la finalidad de salir de la acción de Hasatán, dominando en esta edad presente, requerimos Tikkun Nefesh, la redención del alma. Tienes que pasar de una vida a otra, de una predisposición generacional previa, sea recesiva o dominante, a una nueva, con la finalidad de liberarse de las cargas que opriman tu alma en silencio. Para lograr Tikkun Nefesh y liberar tu alma del peso de generaciones pasadas, tienes que aprender a conectarte con el Goel, con el Redentor de tu alma. Si tú no eres capaz de conectarte con el Goel, tú no puedes conectarte tampoco con la luz del Creador. No llegaste a este mundo sin cargas, tú las traes contigo. Sea que tengas conciencia o no de eso, arrastras contigo la causa y efecto de generaciones previas de donde procede tu raíz espiritual. Y por eso es que el mundo está bajo el maligno y tú no eres la excepción. Y para liberar tu alma de esas cargas generacionales que te acosan sin saber por qué, tú tienes que trabajar en estas dos áreas. Tikkun Olam, la reparación del mundo, y Tikkun Nefesh, la reparación de tu alma. Tienes que echar mano a los mandamientos, tienes que aferrarte a ellos. Aprende cuáles son normativos para ti y eso va a producir Tikkun Olam, la reparación del mundo, para traer luz en medio de las tinieblas. Y segundo, tienes que echar mano del Tikkun Nefesh, es decir, ese proceso de reparar tu alma. Y para eso, requieres conectarte con el Goel autorizado para ello por decreto divino. Ese papel del Goel lo realizan ciertas almas que Dios marca de una forma extraordinaria al venir a este mundo. Puede ser un profeta, puede ser un sacerdote, puede ser un sabio de la Torá, puede ser un líder espiritual que el Eterno puso en tu vida para guiarte. Pero sobre todas las cosas,
Ese Goel central es el Mesías. El Goel, el Redentor, prometido a los hijos de Jacob, según el profeta Isaías. El Mesías, Dios lo ha transformado en la fuente para el Tikkun Nefesh de tu alma. Si tú te conectas con el Mesías y experimentas esto, entonces vas a entender lo que significa Egipto en nuestra alma. Pero si tú no te conectas con el Mesías, no podrás liberar tu alma del peso que la agobia. Sobre todo por esta ley de causa y efecto de las generaciones recesivas o dominantes, de las cuales procede tu raíz espiritual. Cualquier tendencia tuya que va contra la Torá es un peso que estás arrastrando de alguna raíz espiritual del pasado. La Torá trata la ley de los esclavos. Y no pienses solamente en esclavos a nivel del pasado. Piensa en esclavos en un nivel Sod, en un nivel del alma. La salida de Egipto trata con Tikkun Nefesh, con la redención del alma, de los esclavos del espíritu. Mientras tú no entiendas esto y comprendas que dentro de ti tienes un código único para sobrevivir y que tú has sido marcado para lograr estas dos cosas, Tikkun Olam y Tikkun Nefesh, tú siempre vas a ser una víctima del sistema. En Egipto, esclavo, y no libre. Y para iniciar ese proceso de reparación del mundo y de tu alma, tú necesitas estas dos cosas: los mandamientos de la Torá y tu conexión con el Goel. Porque si no te conectas con la energía de la vida anterior del Mesías, por cuya genética a nivel del espíritu tú fuiste creado, tú no te puedes conectar con la luz del Boré Olam, el creador del universo. Si tú logras conectar tu alma con la energía, con el espíritu del Mesías, como uno que está marcado para la redención desde antes de la fundación del mundo, es totalmente factible que tú automáticamente te conectes con Dios. Ahora podrán entender por qué en el Evangelio de Juan, Yeshua dijo: sí, pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Juan 8:36. Porque cuando tú haces Tikkun Olam y Tikkun Nefesh, reparación del mundo y de tu alma, tú te empiezas a liberar de todas esas cargas que vienen arrastrando en tu alma. Si analizamos en otro nivel la Torá, cuando los hijos de Israel eran esclavos, podemos aprender algo fantástico. Éxodo capítulo 24, versos 9 y 10, nos dice algo enorme. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un ladrillo de zafiro tan puro como el mismo cielo. Observen que Moisés, su hermano Aarón y sus hijos Nadab y Abiú, junto con los 70 ancianos, vieron al Dios de Israel, no al Eterno, a Hashem, a quien nunca nadie ha visto. Pero vieron al Dios de Israel, vieron al Elohim de Israel, es decir, la gloria del Eterno. ¿Y cómo lo vieron? Dice la Torá que bajo sus pies había la semejanza de un ladrillo de zafiro,
y que su pureza era como la esencia de los cielos. ¿Por qué el ladrillo? Recuerden que hubo una época cuando los hijos de Israel fueron esclavos en Egipto. ¿Y en qué consistía el trabajo? En hacer ladrillos de barro. Pero cuando fueron liberados de la esclavitud, del ladrillo de barro, mediante el Goel, el Redentor, que el Eterno envió, Mosé, ¿qué pasó con el ladrillo de barro? Se convirtió en ladrillo de zafiro. ¿Cómo fue posible esta metamorfosis? ¿Cómo fue posible esta metamorfosis? ¿Cómo fue posible este cambio, esta transformación? Porque fueron capaces de conectarse con la luz del Creador mediante el Dios de Israel que los sacó de Egipto. Y en hebreo, lo que traducimos como ladrillo de zafiro, en gematría tiene un valor de 837. Ladrillo es 30 más 2 más 50 más 400. Y zafiro es 5 más 60 más 80 más 10 más 200, lo que suma 837. 837 se puede reducir a 8 más 3 más 7, que es igual a 18. Y 18 es igual a la palabra vida, que es igual que el momento de tu nacimiento, cuando Hashem te da aliento de vida. El ladrillo de barro, que representa el peso de arrastre que tú traes en tu alma, al ladrillo de zafiro, que representa la rectificación de tu alma, tú encuentras ahí el proceso de tu propia corrección del alma, de tu propia libertad, de tu propia liberación. En medio de un mundo oscuro y repleto de maldad, está bajo el maligno. Solo que ahora, más que nunca, el ladrillo de zafiro, el ladrillo de la redención, el Tikkun Olam y el Tikkun Nefesh está disponible para todos. Y esa es la cuestión. ¿Cómo es tu ladrillo? ¿Cómo es tu ladrillo hoy en día? ¿Estás todavía produciendo ladrillos de barro o estás disfrutando la conexión con el ladrillo de zafiro? ¿En qué mundo estás? ¿A qué mundo realmente perteneces? Esa es la cuestión. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Creed en el Evangelio, dicen otras versiones. Marcos 1:15. ¿Qué proclamó Yeshua en Galilea y posteriormente en toda Judá? ¿En qué evangelio debemos creer según Yeshua? ¿Qué es, por tanto, el Evangelio, la buena nueva?
Lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de Los secretos de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.